la parte clínica, ¿no? O sea, saber la edad del paciente, saber la historia, de repente una patología que está presentando el paciente, porque justamente las discrepancias se presentan a raíz de una consecuencia de desórdenes de anticuerpos. Entonces, la discrepancia no se va a encontrar entre pacientes que de repente por primera vez son candidatos a recibir unidades de sangre. Las discrepancias se presentan tanto incluso en aloanticuerpos, autoanticuerpos, también en lo que es el rastreo de algunos anticuerpos con células panel y pantalla, justamente en estos casos especiales. Entonces, ni vuelta que dar, ya tenemos información del paciente, ya tenemos el estado inmunológico del paciente, ya sabemos de fondo qué patología tiene el paciente. Y si nosotros revisamos problemas de cáncer, por decir, el cáncer por sí ya tiene un problema inmunológico como tal, ¿no? Entonces, al tener un problema inmunológico como tal, entonces esos anticuerpos podrían jugarnos una reacción cruzada o simplemente no presentarse, o sea, no estar presente o tener de repente unas titulaciones tan bajas que al final nos van a crear pues este tipo de discrepancias, ¿no? Que tranquilamente podemos nosotros tener el argumento de creer o no creer a los efectos globulares y con todos los antisueros que nosotros manejamos, ¿no? Especialmente la nitidazo-1 o lectina ACE1 y lectina ANCHA. Entonces vamos a ahorita desarrollar algunas discrepancias básicas y elementales que les va a servir a ustedes para animarse a desarrollar discrepancias, para animarse a desarrollar de repente confusiones de antígenos anticuerpos, para poder revisar historias clínicas, ya para que de repente podíamos simplemente comparar entre globular y sérica y tomar las mejores decisiones al momento de hacer una transfusión sanguínea. Entonces, sin el ánimo de repente de crearles una barrera más, vamos a ir desarrollando una por una para poder ver dónde de repente sí coincide pues el asunto teórico sobre de repente el comportamiento clínico del paciente. Entonces, todo esto ya desarrollamos y como tal tenemos los resultados. Y estos resultados los vamos a nosotros a definir en búsqueda de una respuesta frente al comportamiento tanto de las pruebas globulares como séricas. Si ustedes aprecian ahí, vamos a verlo caso por caso. Esto es lo que se dejó ayer, ¿no? Esto que se dejó ayer, no sé si ya lo han revisado, ¿no? Tener la curiosidad de verlo. En la diapositiva final estaba, ¿no? Esto no le tomaron foto, no sé. Entonces, tengo este tipo de comportamiento. Vamos a empezar a resolverlo. Bien. Si yo tengo solamente globular, ¿frente a qué tipo de grupo sanguíneo estaré presente? Globular. No tiene antígenos A, no tiene antígeno B, No tiene antígenos AB. Oh. Entonces probablemente sea un paciente del grupo O, ¿no es cierto? Entonces, si es del grupo O, al no tener antígenos, por lógica, ¿qué cosa debe tener? Anticuerpos. Pero este paciente me da como resultado en búsqueda de anticuerpos negativo, negativo, negativo. Miren, entonces, ahí ya se me crea una discrepancia, ¿no? Olvídense de que haya de errores técnicos, olvídense de que de repente reactivos no reaccionan, o sea, todo está correcto acá, pero ese es el comportamiento que yo tengo como resultado final. Lo correcto que sería que yo aquí encuentre anti-A y anti-B. Eso es lo correcto. Pero como no encuentro anticuerpos y está negativo, ya se genera una discrepancia. Entonces, yo pregunto, ¿cuándo, en qué momento, en qué circunstancias
no tendré reacciones de anticuerpos. Un recién nacido. Un recién nacido. ¿Qué más? Viejitos. Los bajos. Personas mayores de edad. Súper ¿No es viejitos. cierto? Personas mayores de edad. ¿Qué más? Cáncer, pacientes con cáncer. Que sean inmunodeprimidos, ¿no es cierto? Sistema inmunológico deprimido. Entonces yo no voy a tener anticuerpos. ¿Qué averiguo entonces aquí? Historia clínica de mi paciente. Pongamos que es un recién nacido. Entonces, ¿cómo defino yo mi grupo sanguíneo? ¿Cómo defino? No me sirve. Y considero un globo blanco. ¿No es cierto? Entonces aquí es que yo tengo una reacción globular histérica que me permite saber qué antecedente, qué edad tiene el paciente, qué problema de salud, cuál es la historia clínica del paciente, que tranquilamente está haciendo que se depriman los anticuerpos y por ende yo no voy a tener ningún tipo de reacción. ¿Estamos? Entonces yo le voy a creer a la fase globo, ¿no es cierto? El grupo globular. En este caso sería el grupo O. ¿Bien? Entonces estoy dando sentido a la historia clínica, a la teoría que dice el comportamiento inmunológico de los anticuerpos y tipos de pacientes. El caso número 2. El caso número 2. ¿Qué dice el caso número 2? Primero en la parte globular. ¿Qué me dice? ¿De qué se trata? Reacciona con el anti-A, reacciona con el anti-AB. Entonces yo estoy diciendo que este paciente tiene antígenos A, ¿cierto? ¿Tendrá antígenos B? No, por más que reaccione con el AB, independientemente el anti-B no está reaccionando y por ende me dice que es un grupo A. Este es un grupo A. Si le hago la inversa, si yo tengo antígenos, ¿debo tener anticuerpos fase 1? ¿Debo tener anticuerpos? No, no es cierto. Entonces acá no lo descarto, pero ya me llama la atención el comportamiento. Segundo, ¿tiene anticuerpos B? ¿Será correcto que tenga anticuerpos B? Sí es correcto, porque teniendo anticuerpos B, tiene que tener antígenos. Teniendo antígenos A, tiene que tener anticuerpos B. Y otro que también ustedes tienen que estar bien atentos. ¿Cuánto reacciona? 4 cruces versus 2 cruces. Por algo también se manifiesta la intensidad. Entonces, ¿por qué razón estuviera con 2 cruces ahí? ¿Por qué razón? ¿Qué hago yo? Y algo más. Todavía no estoy generando estas cosas. Si yo regreso acá, ¿sería útil estas dos? ¿Qué pasa si yo le hago un A1? ¿Qué creen que me va a salir? Negativo. Y si yo le corro una listina H en el caso 1, ¿cuánto crees que me va a salir? 4 cruces. 4 cruces. Y si me salen 4 cruces, ¿qué estoy sustentando?
¿Qué estoy sustentando? ¿Qué estoy sustentando si me sale 4 cruces de acá? ¿Qué estoy sustentando? Que tiene el grupo O, tiene ¿qué? Sustancia H. ¿Cierto? Tiene sustancia H. Con eso estoy confirmando que se trata de un grupo sumado a la historia clínica de mi Paciente. Vamos al segundo caso. Tengo también estos argumentos. ¿Qué pasaría? A ver. Piensen un poquito. Piensen, a ver, cómo lo definirían. ¿Qué utilizarían? Primero lectina 1. ¿Qué? Lectina 1. A ver, pruebe. Primero, tengo 4 cruces con el anti-A. Es un antígeno. Yo tengo lectina A1. ¿Le puedo correr? ¿Le puedo procesar? ¿Le puedo procesar o no? ¿Le puedo procesar o no con lectina A1? Sí. ¿Qué creen que me va a salir? Ya, sale positivo. Y si sale positivo. Ya, vamos a ponerle acá. Tendría que salir. Sí, lectina A1 y me sale. Entonces, ¿qué estoy confirmando globular? Que se trata de un A1. Pero si se trata de un A1 con lectina A1, ¿por qué tengo anticuerpos? Lectina 1 debería salir cero. ¿Me quedo con la lecitina 4 cruces A1? No. Cero. Entonces, ¿qué probablemente que me resulte? Me resulte 0. Y si sale 0, ¿ya les ayuda en algo? Sí. A ver, más o menos, ¿qué está pasando? A sub 2. A sub 2. Un subgrupo de ¿Ah? ¿Por qué a sub 2? ¿Por qué a sub 2? Porque está generando Porque justamente frente a los anticuerpos, frente a estas células A1, esta tiene células A1 acá. Acá tiene antígenos A1. ¿Ya? Y está entrando el suero del paciente. En el suero yo no sé qué anticuerpos está circulando. Pero si ha aglutinado, es porque este es un anticuerpo. ¿Y ese anticuerpo cómo se llama? A sub 1. Por eso hay aglutinación. Entonces, si estoy confirmando que es un anticuerpo A1, entonces probablemente sea A2. ¿Se encuentra? Y esa es la reacción que me está dando acá. Es que la sub 2 crea antiácido. ¿Estamos? Por eso justamente está antiácido. ¿Estamos o no? Por esa reacción. Ajá. ¿Vuelvo a repetir? Sí, Es que el inverso siempre tienes que. lógica, ¿no? Se crea un poco el inverso. ¿Cómo sería la lectina? Negativo. ¿Sería 4 cruces? Sería 0. ¿Cierto? Entonces, aquí también la lectina sería 0. ¿Esto está correcto? Sí. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos B. B y por ende es grupo A. Parto de ahí. Pero si es grupo A,
tengo que saber si yo tengo células A sub 2, pero como no tengo, le hago A sub 1 y me sale negativo. Entonces no es A sub 1. Probablemente sea A sub 2, probablemente, pero ¿cómo lo confirmo? Con la presencia de anticuerpos A sub 1. Entonces, si tiene anticuerpos A sub 1, entonces en su membrana tendrá antígenos A sub 2. resuelto el caso. Si tiene antígenos sub 1, en su anticuerpo ¿Fácil? sub 2. Si tiene A sub 2, crea anticuerpos A sub 1. Si tiene antígenos A sub 2, crea. Lo que no tiene, crea. Porque ¿Fácil? Cuando se Sí, presenta pero el que viene ahora, mira. y eso es anticuerpo. el que viene, El que viene, mira. A ver, dice, si hay antígenos. Los dos están grabando. ¿Fácil? Difícil. Más o menos. Más o menos. Ya voy craneando. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Una más con el refuerzo. Es un poquito de raciocinio, ¿no? Por eso les decía. O sea, no se olvide. A ver, pero mira, tiene anticuerpos. No se olvide. Títulos. El tercero. Globular debe tener antígenos. Pero no debería reaccionar en el glóbulo. Este es un glóbulo rojo. En el ONO debería ser. En el plasma, Eso es porque está ¿qué debe de haber? Anticuerpos. Entonces, si este tiene un A sub 1, ¿qué anticuerpos tendrá? Si este tiene antígenos B, tendrá Anticuerpo. A. Si este tiene antígenos AB, no tendrá ningún anticuerpo. Si este no tiene antígenos, tendrá anticuerpos A, anticuerpos. B. Solo eso. Tengo que partir de ahí. Todos Ese es mi inversos. partido. Caso número 3. Eso ya es. A ver, a los anticuerpos. Caso número 3. Sensibilización. Bien. Aglutinado en anti-A. A ver. 4 cruces, 4 cruces, 4 cruces. Yo digo Ahí que está es B. una B Pero globular. acérica. Pero, ¿qué sucede con los anticuerpos? No debería haber. A los sensibilización. La pregunta es, si tiene antígenos, ¿debe tener anticuerpos? No, No, ¿por qué aparecen ahí? Están sensibilizados. porque hay una alosensibilización. y múltiples transfusiones también, pues. Hable. Como son AB, Sí, le transfunden A, le transfunden B, le transfunden O. Ajá, politransfunden. Un paciente politransfundido. Politransfundido, ¿qué más? Sensibilizada. Sensibilizados. ¿Ah? ¿Qué le hago? Le hacemos Si le hago lectina H, ¿qué creen que va a salir? Cero. ¿Ah? Cero. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque Ya, todo tiene tengo positivo. lectina H negativa. ¿Le hago A sub 1 o no? ¿Le hago lectina A sub 1 o no? pues así. Sí. ¿Sí? Está reaccionando en la ¿Qué creen que salga? Positivo. Ya, si tengo 4 cruces, lectina A sub 1, ¿qué se está convirtiendo? A sub 1B. A sub 1B. Y si tiene A sub 1B, ¿tendrá anticuerpos? Sí, A sub 2. A sub 2. A sub 2. ¿O no? Si tiene. Tiene anticuerpos. A sub 2. Con células A sub 2 está reaccionando. Entonces también será PB2. A
Pero si es B. Rómpese la cabeza. Pero si es B también no debería tener anticuerpos. Rómpese la cabeza. Pero ahí hay pues, un desorden. Algo anticuerpo. Ah, los anticuerpos. Sí, hay un desorden. Sí, claro. Sí, creo. ¿Qué dice? Hay un Una vez. ¿Por qué reacciona? Porque el paciente ha sido politransfundido. Uno puede ser politransfundido, otro puede ser sensibilizado, ¿Por qué reacciona? otro puede ser Anticuerpos fríos también creo, ¿no? Claro, tendría que ser un conciliante. Hable. Anticuerpos fríos también creo. Es un politransfundido. Eso les dije hace rato también, ¿ah? Antes les explicaba un poco. ¿Sí? Es un desorden de anticuerpos. Mire, ¿con esto qué cosa estoy confirmando? ¿Qué es un segundo? ASU 1B, ¿no es cierto? ¿Con esto qué estoy confirmando? Tiene su. Que no, Puede ser A o B. ¿Con Que esto qué no estoy tiene la confirmando? sustancia. Es A. Que es A, Que no tiene la Que no tiene la sustancia. sustancia H. que no tiene sustancia H. Ah, Pero si no tiene sustancia H, está ausente ya a nivel de todos los glóbulos rojos, probablemente ¿qué cosa tenga? Anticuerpos anti-H. Y estos anticuerpos anti-H están haciendo una reacción cruzada con todas las células que por ahí tienen ¿quién va a ser? un poquito de sustancia H. Como antígeno. ¿Por qué me doy cuenta? Porque debe reaccionar con el O. El O debe reaccionar, Que es inverso. pero este anticuerpo, ¿qué cosa tiene el O? ¿Qué cosa tiene las células O? H. Sustancia ¿Qué cosa tiene? Sustancia. Sustancia H. Tiene antígeno H. Y si este anticuerpo está navegando, ¿qué cosa va a hacer? Aglutinación de 3 cruces. Eso tiene el anti-H. Tiene anticuerpos anti-H. que está haciendo una reacción ¿Se dan cuenta? Por eso tiene este tipo de comportamiento, porque normalmente no te debe reaccionar. La O no te debe reaccionar. Pero ¿quién le va a hacer que reaccione? ¿La A, la B? ¿Al anti-A, anti-B? No. Y delante les dije que hay un anti-H, anticuerpo que de una u otra forma está presente. Y esto me evidencia con esta reacción de 3. Sí, ¿a qué se debe eso? ¿A qué cree que se debe eso? Reacciones cruzadas, ¿a qué creen que se debe? A los anticuerpos, como dijo antes su compañera, ¿no? Dijo a los anticuerpos, ¿no es cierto? Formación de desórdenes de anticuerpos que de una u otra forma este anti-H está susceptible a aglutinar células que no deben de aglutinar, pero está aglutinando. ¿A quién le creo? ¿Le creo a la sérica o le creeré a la globular? La ¿Con qué me globular. quedo? Con la globular. ¿Por qué? Porque estoy confirmando que se trate de un anticuerpo, perdón, de un antígeno azul. ¿Sí? Muy bien. La cuarta. A ver. A ver la cuarta. Ah, ¿Qué grupo es? profesor. Porque aglutinado en antígeno. Esa era la cuarta. Reacciona los antígenos A presentes aquí y por lógica también acá. Entonces parto que sea un grupo A. Ahora. Pero solo es una cruz.
¿Estará Cuatro correcto esta cruces a la reacción? vez. Sí, sí. Correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque si se trata de un grupo A que tiene antígenos, debe tener anticuerpos B. Anti-B. Correcto. Pero tengo una cruz y tengo una cruz de acá. ¿Será igual 3 cruces a una cruz? No. No. Ya no sustancia H o anti-H, sino, ¿qué sucederá acá? Que existe una reacción cruzada. Cruzada también. Una reacción cruzada de anticuerpos naturales que se van a crear. ¿Por qué razón? Se van a crear, ¿por qué? Porque este paciente de repente ha sido multitransfundido de sangre. Y van a crear a los anticuerpos como reacciones cruzadas con una intensidad mínima que te va a salir así, como esa intensidad. Aquí, probablemente, yo empiece a hacer un rastreo de glóbulos, de antígenos, de anticuerpos, frente a células conocidas, como células pantalla, para evidenciar de repente que se trate de anticuerpos de un sistema M, de un sistema M o de un sistema Rhesus. Y aquí hay un dato importante, que el sistema, ¿de qué se trata el grupo? A. Le hago lecitina, 4 cruces. ¿De qué se trata el grupo? A1. Los A1 tienen rastreos de anticuerpos naturales del sistema Rhesus, que vendría a ser el antígeno E. El antígeno E que está presente en las unidades A1, en los grupos A1, que te van a generar ese tipo de comportamiento de reacción cruzada frente al comportamiento de anticuerpos. ¿A quién le creo? Al globo. Caso 5. A ver, la caso 5 es la... Caso 5. Mira, qué miedo. ¿De cajón qué es? No tiene antígenos. ¿Qué les dije al inicio de mis clases? La sustancia H debería estar peor. 4 cruces, ¿qué significa hemólisis? Mucho Más más fuerte más que fuerte. aglutinación. que 4 cruces, ¿no es cierto? O sea, vale decir que hay anticuerpos que están ocasionando hemólisis. Ya no aglutinación, sino hemólisis. Y son hemolicinas que están causando una severidad en estos casos. Sencillo, porque no hay antígenos, pero sí hay anticuerpos, incluso hay un anticuerpo que está causando hemólisis. Y aquí, solamente como para presentarlo, que de repente que el H me confunda, sustancia H ni nada, son hemólisis, que es mucho más que 4 cruces. Pero, ojo, ese anticuerpo que causa hemólisis, que está presente ¿dónde? ¿Dónde está? ¿En el glóbulo rojo o en el plasma? Plasma. Está en el plasma. Esa hemolicina en el plasma, si se transfunde un paciente de otro grupo, ¿qué grupo es? O, ¿no es cierto? Si se transfiere a un B, transfunción de sangre, de plasma a un grupo B, esta hemolicinina le puede causar problemas. ¿Qué se recomienda? Transfundir el mismo grupo sanguíneo en plasma. ¿Vamos? Porque se nos puede presentar un problema de hemólisis. Una hemolicina presente. Caso 6. Caso 6. Antígenos A, antígenos B y antígenos AB. ¿Qué probablemente que sea qué grupo? AB. Muy bien. Si es un grupo AB que tiene antígenos, ¿tendrá anticuerpos? No, pero ¿por qué tiene anticuerpos de 4 cruces? Pero aquí es B.
¿Ah? La reacción cruzada por eso. Pero es bajo, ¿no? Pero reacción cruzada sería de anticuerpos. ¿Por qué antígeno? ¿Qué está sucediendo con el glóbulo rojo? ¿Ah? Se transforma. ¿Cómo está en una donación? Aquí viene la N-galactosamina, la glucosa, la galactosa. Historia del paciente. El paciente es un paciente con 40.000 de leucocitos, con una desviación a la izquierda franca, al evocultivo positivo de microorganismos y en cuidados intensivos. Probablemente la bacteria está ocasionando de que los azúcares estén enmascarando falsamente un B a nivel de su estructura del glóbulo Ya rompí. rojo. Entonces se llama B adquirido. ¿A quién le creo? A la sérica. Porque la sérica me dice que se trata de un grupo A. Confirmo 4 cruces. Azu, Sí, con el alectino. y me olvido. No tengo un partido por eso. ¿Estamos? Sí. ¿Qué recuerdo? Los azúcares, ¿no es cierto? Los azúcares que enmascaran falsamente a la galactosa confundiendo al hematín para que sea una reacción antígeno-anticuerpo ocasionado por los microorganismos. Por eso es importante historia clínica, dónde viene el paciente. Entonces aquí le